mucho más lento este proceso, utiliza roble francés, que es mucho más apretado. Entonces sus granos son más chiquitos, bueno, sus porosidad es más chiquita, entonces tienes menos este intercambio. Por eso los franceses es típico que metas 18 o 24 meses de barrica, y los españoles a veces que le meten 6 o 12, por el tema de cómo son sus robles. ¿Vale? De los más famosos que se producen con tempranillo, principalmente, creo que no se nota, que es Vega Sicilia. Vega Sicilia es una de las bodegas más famosas que tiene España, y es producido casi 100% con tempranillo. El único de Vega Sicilia tiene una pequeña participación de Cabernet Sauvignon. Vinos que tenemos hechos de tempranillo hay muchísimos. Pesquera, por ejemplo, es de los más famosos. Matarronera también es bastante famoso. No sé, por ejemplo, Torre Milano también es bastante famoso. Arzuaga. Hay muchísimo vino español. Entonces, casi todo está elaborado con tempranillo. Alión, por ejemplo, es un proyecto alterno a Vega Sicilia. No propiamente se le puede llamar Vega Sicilia, pero es parte del grupo. Entonces, cuando único te puede costar la botella 7.000, 9.000 pesos, Alión ya está caro. Yo lo conocí en 800 pesos, pero ahorita está como en 1.300, 1.400. Entonces, todavía es buena relación costo-beneficio. ¿Dudas con tempranillo? ¿Dónde encuentras esas etiquetas? Las tres las encuentras en la europea. Alión y Vega Sicilia las puedes encontrar incluso en Costco. Yo me iría un poquito más por la europea, porque luego pasa que Costco tiene problemas con ¿cómo se llama? Con el abastecimiento, pero pues los tres los puedes encontrar fácilmente en la europea. Y aquí no viene que uva, ¿verdad? Nada más uno debe de saber que... Sí, normalmente viejo mundo. Ajá. Es como decir, ¿de qué está hecho el tequila? Ajá. O sea, tequila, por ley, ahora tiene que decir si es 100% de agave o si es tequila nada más, porque puede ser 51% agave y 49% de otros azúcares, normalmente caña. Pero antes, pues el tequila solo decía tequila y tú tienes que saber que era de agave. Acá los franceses, los españoles, los italianos, normalmente son como de, yo soy tan famoso que tú tienes que conocerme a mí. No es mi responsabilidad informarte. Entonces, aquí es muy típico que tú ya sepas que son tempranillo. Hay otros que sí dicen tinta del país, o tinta de toro, o tinta fina, o sensibel, o un celebre, o eso. Son todos sinónimos del tempranillo. Y hay otros que sí, en grandote te dicen tempranillo. ¿Vale? Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Seguimos. Syrah o Shiraz. También es una de las uvas más plantadas a nivel mundial, de las que podemos encontrar más fácilmente. Los dos nombres son correctos. El original es el de la izquierda, Syrah con Y y H al final. El Shiraz es más típico para llamarlo, sobre todo en Australia. En Australia le llaman mucho así. Su primer lugar en producción es Francia, en el sureste, en la zona pegada hacia el Ródano, del río Ródano. Ahí es donde encontramos una gran producción y de muy buena calidad de Syrah, sobre todo una colina en especial que se llama Hermitage. Ahí es excelente el Syrah. En segundo lugar en Australia, siendo la más famosa Barossa Valley, y Adelaide Hills, que es donde está una de las bodegas más famosas que producen el Shiraz, que se llama Penrose. En España también se llega a producir, sobre todo en Cataluña, como esta cercanía que tiene España, el norte de España, la parte de Cataluña con el sureste francés, perdón, es natural que tengan unas uvas similares. Y en Estados Unidos también podemos encontrar una producción más o menos significativa de Syrah, aunque ya va muy detrás del Cabernet y del Merlot. Argentina, hacen muy buenas cosas en Argentina, aunque son poquitas las bodegas las que le hacen Syrah a Argentina. Muy bien, el Syrah mucho tiempo se creyó que era una uva persa, incluso en muchos artículos siempre hay esta como pregunta de qué variedad de uva era el vino que bebía Cristo. Una vez a lo mejor lo han visto, pero esa es una de las preguntas, de qué variedad de uva era la que bebía Cristo. Se cree que era Syrah. Entonces es una suposición, y yo no tengo la verdad absoluta y eso es lo que he leído. Pero está curioso porque es una de las cosas que de repente uno se puede llegar a preguntar. Es naturalmente un cruce de dos uvas que ya están casi extintas, que es la dureza y la Noblesse Blanche. Ambas uvas ya por sí solas es casi imposible, de verdad casi imposible encontrarlas. Pero pues tienen a su hija bien segregada por todo el mundo, que es el Syrah.
tiene normalmente el Syrah? La Syrah es una uva medio extravagante. Depende en qué clima la plantes, el tipo de aromas que te va a dar, naturalmente, como en todas las uvas. Ahora, el tema es que el Syrah sí se polariza bastante. Por ejemplo, el Syrah que viene de Francia huele más a ciruela, huele más a grosella negra, huele a violeta. El que viene normalmente de un clima mucho más cálido como Australia te puede llegar ciertas notas como de barbecue, como de ahumado. Entonces es una uva que se polariza bastante, así como hay uvas como la anterior que te dan notas de tabaco, esta te da notas como ahumadas, como literalmente como de grill. Entonces es algo bastante curioso que tiene el Syrah. Los Syrah de alta calidad normalmente tienen una nota como de aceituna, como de salmuera. Es leve, pero es muy fácil de identificar, porque pues, es un aroma que en pocos vinos tintos lo vas a encontrar. Entonces esto es lo que, por ejemplo, a mí, de mi uva favorita en tintas, es la Syrah. Esta gama aromática tan diferente que te puede entregar dependiendo de dónde la plantes. Entonces eso se me hace bastante interesante. En boca normalmente es un vino muy seco o seco. O sea, de verdad seco. Es poca azúcar residual la que te van a dejar cuando elaboran Syrah, lo que se traduce en vinos pues un poco potentes en bocas, tienden a ser un poco alcohólicos. Al transformar todo el azúcar posible, pues dejas un vino seco, pero también generas un vino con alto nivel de alcohol. La Syrah es típica de encontrarle arriba de 14 grados de alcohol, es muy fácil. Igual el tempranillo, sin problema te pueden dar hasta 15,5 grados de alcohol. ¿Okay? Esta uva también tiene un buen nivel de astringencia, de tanino, y el paso del tiempo también le ayuda a transformarlo. Entonces depende qué es lo que quieras, de dónde vas a comprar tu Syrah. Si lo quieres más pensando en el largo plazo, más pulidito, te vas por un francés. Si quieres uno de consumo rápido, fácil para tapear, para no complicarte la vida, puede ser un Shiraz australiano. Y estos son ejemplos. Por ejemplo es Hermitage, de un gran productor que se llama Domaine Genlis Chap. Es una pequeña colina que se encuentra justo frente al paso del río Ródano, y son vinos espectaculares elaborados con esta uva Syrah. El de la izquierda, Penfolds Grange, es uno de los vinos más importantes de toda Australia en términos de historia y en términos también de costo. Son botellas que aquí en México llegan más o menos a 18,000 pesos. Es un vino elaborado con 100% uva Shiraz y es como de las joyas en la historia del vino. En Australia, antes de que se hiciera buen vino tinto, solo se hacía fortificados, se hacían vinos estilo Oporto, estilo Jerez, más estilo Oporto que Jerez. Entonces hubo un enólogo de esta bodega, de Penfolds, se llamaba Max Schubert. Max Schubert dijo: nosotros también podemos hacer un buen vino tinto. Pero él fue muy inteligente, fue primero a Burdeos a aprender cómo hacían los grandes vinos en Francia, y después dijo: está muy padre cómo lo hacen aquí en Burdeos, pero el clima que yo tengo en Australia no se parece a nada al que tengo en Burdeos. Luego cruzó el país, cruzó Francia, hacia la franja este, y vio que en la zona del Mediterráneo tenían un clima mucho más parecido a Australia, que a la zona donde estaba, que es Adelaide o Adelaida. Ahí encontró que la uva principal era el Syrah, se la llevó a Australia y dijo: vamos a hacer un gran vino tinto con esta uva. Y generaron este vino que antes se llamaba Grange Hermitage, era el nombre completo, la palabra Grange, luego Hermitage. Después la apelación Hermitage le dijo: no puedes usar mi nombre, entonces te quedas con Grange. Pero es uno de los vinos más famosos que existen. Y esta zona, McLaren Vale, también es muy buena para producir Syrahs en toda Australia. Acá también incluso hacen un corte típico del Ródano que es con uva blanca, la Viognier. Entonces es algo interesante con esta uva. Vamos con el Malbec. La Malbec, también le llaman a decir así, es una uva típica de Argentina. Sin embargo, no es de origen argentino, es de Francia, del sudoeste francés. La mezcla bordelesa básica la incluía. ¿Les habló alguna vez Luis de la mezcla bordelesa? ¿O la han escuchado mencionar? La mezcla bordelesa original era Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Carmener y un poquito de Tannat en la super original. Ya la moderna solo es Cabernet, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot, que es esta uva que entró un poco al quite. ¿Por qué se dejaron de utilizar, por ejemplo, el Malbec o el Tannat? Por el ataque de la filoxera, que es un pulgo que se come la raíz de la vid, y la seca completamente. Entonces, cuando vino el ataque de la filoxera, barrió con esas uvas
y ya no les volvió a interesar plantarlas porque las otras habían dado mejores resultados. En segundo lugar, el Malbec es producido en Francia, pero muy por detrás. Argentina, pues casi todo su vino tinto, la mayoría, está hecho con Malbec. Chile produce un poquito de Malbec. México, por ejemplo, en Coahuila, Casa Madero hace Malbec. En Baja California hay varias bodegas que empiezan a investigar qué onda con el Malbec. Sin embargo, pues todavía son poquitos. Una de las que acaba de ganar premios, San Juanito, ahí en el Valle de Bernal, en Querétaro, hace un excelente Malbec. Esta es originaria de Francia, les decía. Tiene diferentes sinónimos, la pueden encontrar a veces como Auxerrois, como Côte, como Bresac. Es la misma uva, es Malbec, solo que el nombre es francés. ¿Okay? Esta uva, su origen se encuentra en el suroeste de Francia, les decía, un poco más al sur de Burdeos, en un pueblo que se llama Cahors. Ahí todavía se produce Malbec. Ya en Burdeos es casi nula su producción. Una de las cosas en las que puedes identificar a un Malbec es que es bastante intenso en nariz y que normalmente tiene una nota de Jamaica, como Jamaica hervida, como si fueran a hacer agua de Jamaica. Esa nota es bastante típica en los Malbec, entonces es de las cositas que te pueden decir en cata ciega, probablemente sea un Malbec. Otra de sus notas fáciles de identificar es el higo, que también tiene notas de higo, entonces son dos elementos que dices en nariz, puede que sea un Malbec. Y en boca, normalmente tenemos vinos alcohólicos, sobre todo los argentinos, porque generan mucho azúcar, entonces hay que transformarle el alcohol. Es fácil encontrar también un Malbec arriba de 14 grados de nivel de alcohol, pero algo que tiene la Malbec es que a pesar de que tienen astringencia o tanino muy bien presente en boca, son taninos dulces, no son taninos, digamos, intensos, verdes, que te empiecen así como a secar la boca, no. Más bien es un tanino bastante agradable, muy presente, pero agradable, no digamos verde, no áspero. ¿Okay? Entonces es algo que le gusta mucho a la gente, sobre todo aquí en México del Malbec, por eso es muy socorrido el vino argentino aquí en México. Después, yo creo que incluso ya más que el español, se vende vino chileno y argentino, porque también son un poco más económicos. Entonces, de los argentinos lo que más se consume es Malbec, precisamente por esto es más suave el paladar de las uvas, aunque es alcohólico. Entonces, si pega y es suavecito, también se bebe bastante. Por ejemplo, dos representantes del vino hecho con 100% uva Malbec. Está el Zucardi Z, para mí es de los mejores que existen 100% Malbec y en una buena relación costo-beneficio, es un vino de 600, 700 pesos, pero que vale toda la pena del mundo. Y tenemos el Chaval Ferrer, el Quimera. Esta bodega es una historia curiosa porque la familia Chaval y la familia Ferrer no tenían nada que ver con el mundo del vino, imagínense a Cemex y a Cemento Cruz Azul, dos familias de grupos cementeros que compraron terrenos para poder hacer una bodega de vino. Entonces ellos pusieron todo en manos de un enólogo italiano y donde todo el mundo decía es que ahí no puedes plantar uva, llegó el enólogo italiano y les dijo aquí vamos a poner la bodega. Y fue, estás loco, ahí ni los que viven aquí quieren plantar, aquí confían en mí, aquí compren y aquí vamos a hacerlo. Y uno de los mejores vinos de Argentina que se produce 100% Malbec es el Quimera. Todavía lo pueden encontrar en la europea en 900 pesos más o menos, pero vale muchísimo la pena este vino. ¿Ok? Bueno, siguiente uva, Pinot Noir, la Dama de Borgoña. Esta es una de las uvas, a mi parecer, también más impresionantes. Te puede hacer una gama muy grande de vinos. ¿Cuál es una de las principales características del Pinot Noir? Es una uva súper suavecita, que puede ser un vino también muy intenso. Depende de cómo la vinifiques. Originaria de Francia, se produce en varias partes del país, desde el sureste, hacia el norte del país. Es una variedad que prefiere mucho más el clima frío. Entonces, más bien no del sureste, del centro de Francia hacia el norte. ¿Okay? Sobre todo en Borgoña. Borgoña es donde encuentras el mejor Pinot Noir en vino tinto del mundo, sin lugar a dudas. Después lo tenemos mucho para producción de champán, es de las uvas principales para producir champán, y en algunas zonas del Valle del Loire se puede encontrar también, no es lo más común, pero se puede encontrar también. En segundo lugar, de los más famosos Pinot Noirs que encontramos en producciones California, en Estados Unidos, y a mi parecer los más parecidos
de los Pinot Noirs fuera de Francia, de los más parecidos se pueden encontrar en Oregon, en Estados Unidos, y en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda hacen espectaculares Pinot Noir. Yo creo que en algún punto, costo-beneficio, va a haber mejor Pinot Noir de Nueva Zelanda que de Francia. Pero pues eso es complicado. Eso un francés me va a decir, estás loco y nunca lo van a lograr. Pero en Nueva Zelanda hacen espectaculares cosas y en buen precio con Pinot Noir. Alemania también lo produce poco. Alemania casi es puro vino blanco, pero lo producen con el nombre de Spätburgunder. Y en Chile también podemos encontrar algo de Pinot Noir. Es una variedad, significa también su racimo es compacto, chiquito, y te produce de los vinos a caray. Aquí me faltaron las animaciones, perdón. Su origen está en Borgoña. Se dice que es una uva que tiene más de 2000 años en la zona, entonces es nativa de la zona, se podría decir. Sus sinónimos para Italia, por ejemplo, es Pinot Nero. En Alemania podría ser Spätburgunder o Klevna. Esta uva al final es Pinot Noir. ¿Qué podemos encontrar en un Pinot Noir? Normalmente podemos encontrar notas de fruta roja, parecido también en este tema un poco más al Malbec, cereza, zarzamora sobre todo, pero los Pinot Noirs de alta categoría te pueden generar notas de violeta, de hongos, y en el caso de los super top de Pinot Noir puedes encontrar incluso notas como de alquitrán, como de cigarro casi. Eso es algo típico en Pinot Noirs de muy alta gama como la Tache, que es una de las etiquetas que produce el domain de la Romanée Conti. Una nota súper intensa de alquitrán. Yo cuando detecté eso en el vino, yo pensé que estaba mal el vino y me dijeron, no, ese es un Pinot Noir de alta calidad. Y dije, está impresionante. Dije, perdón por no haber probado un Pinot Noir tan intenso, sí. Ok, en boca, es una uva que te puede generar también intensidades medias altas, medio alto. Pero es una uva que también, si la vinificas en joven, digamos, tu objetivo es que sea un vino joven para consumo corto, es una uva súper suave. Entonces esa es de las uvas que le puedes dar a un consumidor nuevo de vino. Es suavecita, no es muy intensa, huele a fresa, huele a cereza, no tiene tanto tanino cuando está vinificada así. Entonces es muy fácil, muy accesible. Si quieres darle también el otro perfil de un Pinot Noir súper robusto y mucho más para tiempo de guarda, una de tus ventajas con el Pinot Noir, es que tiene muy buena acidez. Entonces te da para guardarlo por N cantidad de años si lo tratas bien. La Pinot Noir es de las uvas más difíciles de plantar porque es muy quisquillosa. Si no tiene suficiente agua, llora. Si tiene demasiada agua, llora. Si tienes muy poco sol, no se madura. Si tienes demasiado sol, pierde totalmente. Es como si yo les dijera, un Pinot Noir con muchísimo sol es como si yo ahorita les dijera que soy austriaco. No tengo el perfil de un austriaco. Entonces ese es el tema. Las Pinot Noir son muy quisquillosas en el viñedo, por eso se producen en pocos lugares del mundo vinícola. Los mejores representantes de Pinot Noir, Borgoña, sin lugar a dudas. Romanée Conti es una de las bodegas más importantes, producen año con año el vino más caro del mundo. El Romanée Conti, que cuesta una mala cosecha, 200.000 pesos, una muy buena cosecha, 350.000 pesos. Entonces, por una botella de 750 mililitros, díganme si eso no es magia. Bueno, Sangiovese. La Sangiovese es una uva famosa realmente solo para Italia. En segundo lugar, si por muy detrás, está Argentina, y Rumania también es un país que produce mucho Sangiovese. Esta es la uva principal para producir dos de los vinos más fáciles de entender y más encontrados en el mundo vinícola, que es el Chianti. Chianti es mayoritariamente Sangiovese, si no es que 100% en la mayoría de los casos, y un gran vino que se llama Brunello di Montalcino. Los Brunello, uva Brunello significa Sangiovese, solo que es una sinónimo. El origen lo tienen discutido los italianos entre que si es toscana o un poco más hacia el sur de Italia, pero es italiana la uva. Sus sinónimos la pueden encontrar como Brunello, como Calabrese o como Montepulciano. Los italianos normalmente sí te dan un poco más de indicios de dónde viene su uva y de qué uva es. Por ejemplo, Montepulciano de Abruzzo, uva Sangiovese de la zona de los Abruzzos, ¿okay? O Barbera de Alba, uva Barbera de la zona de Alba en el Piemonte. En este caso, pues esos son sinónimos de Sangiovese. Es una uva que normalmente tienes nota como de sangre, o sea que la ubican ustedes mejor que nadie. La nota como esta, como de hierro, que
puede tener un vino. Es muy fácil de encontrar en los Chianti, elaborados con Sangiovese. Y tenemos notas balsámicas. La Sangiovese puede llegar a oler, por ejemplo, a jitomate. Entonces es un aroma bastante peculiar que puede, como a jitomate pero frito, así puede llegar a oler la Sangiovese. En boca tiende a ser muy seco y muy potente. Es una uva que te puede dar muchísimo alcohol. Son uvas que te generan vinos muy intensos, muy corpulentos, de muy buen tanino, de mucha acidez, de mucho alcohol. Entonces también el Chianti, por eso de repente hay gente que le cae pesado, porque dices que es muy intenso. Y pues, sí llega a suceder. Ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos el Brunello di Montalcino, 100% Sangiovese. Este es un productor muy famoso que es Biondisanti, el primero que hizo el Brunello. Uno de los más fáciles de encontrar es este, el de Castello di Banfi, también lo pueden encontrar muy fácil en Costco. Y uno de los mejores Chianti, a mi parecer, de los que yo he probado hasta ahora, Isole e Olena. Este Chianti Gran Selección es como de lo mejor que puedes encontrar de Chiantis, 100% Sangiovese, porque hay algunos Chiantis que son mezcla con otras uvas. Antes incluso esto se permitía por el Chianti, uva blanca, hoy ya no se permite. ¿Vale? Ya casi terminamos. Vamos con el Nebbiolo. Esta uva que por mucho tiempo han querido volver la variedad representativa de México, yo no concuerdo con eso, porque el Nebbiolo italiano es totalmente diferente al Nebbiolo mexicano. Se pueden hacer muy buenos vinos de Nebbiolo en México, pero no es un Nebbiolo típico, insisto. ¿Vale? El origen es Piamonte, Italia, es en la parte noroeste de Italia. La capital de Piamonte es Turín, entonces muy cercana a los Alpes. Aquí tenemos una uva que genera un carácter mucho hacia la fruta negra, hacia la ciruela, hacia la cereza, y tiene, en el mejor de los casos, o sea, los Nebbiolo de más alta calidad, otra vez generan notas como de rosas secas. Rosa seca es una nota muy fácil de los Nebbiolo de alta calidad. Y trufa, trufa no de chocolate, sino la trufa, que es bastante intensa. Entonces, este aroma es muy típico en los Nebbiolo de alta calidad. Ahora, el Nebbiolo en boca es una uva difícil cuando es la italiana, porque es muy astringente. Es de las uvas que de verdad parece que te hacen así, para que te seca el tanino. Entonces, muy intensa esta uva. Genera muy buen nivel de alcohol, muy buen nivel de acidez. Entonces, es por eso que la zona más típica y de más alta calidad para la producción de Nebbiolo, que se llama Barolo, tiene dos corrientes. La tradicional, que te dice, al Nebbiolo hay que meterlo 10 o 15 años en un tonel para que pueda madurar ese tanino, se vuelva más suavecito, y en 10 años te bebes el vino que estás produciendo hoy. Y la más moderna, esta corriente moderna que dice, bueno, la meto no en un tonel, sino en una barrica, acelero el proceso de oxidación de los taninos y puedo obtener un vino mucho más fácil de beber en muchísimo menos tiempo, ya hablamos 2-3 años. ¿Vale? Representantes de esta uva, Barolo, este es uno de los productores de versión más moderna, que es Elio Altare, y la segunda zona más importante es Barbaresco. Este es el mejor representante, a mi parecer, de Barbaresco, que es Gaia. Entonces, no son vinos baratos realmente, pero también valen muchísimo la pena. Les estoy dando como, me van a decir, me estás ofreciendo puro vino de 6,000.